Aquí María grabando desde el almacén del HEB. Gracias a quien sea que esté viendo esto, supongo que significa que la señal sigue funcionando o que queda alguien para encontrar estas grabaciones. Antes de contar lo que pasó hoy, quiero dejarles una pregunta. Si tuvieran que elegir entre salvar a un miembro de su familia o a 10 extraños, ¿qué harían? No hay respuesta correcta, lo sé. Pero piénsenlo, porque aquí, esas preguntas dejaron de ser hipotéticas hace mucho tiempo y cada elección te arranca un pedazo del alma sin que te des cuenta. El corazón se me detuvo por un segundo, un músculo helado en el pecho que se negaba a latir. Cole estaba de pie junto a las cajas de manzanas, bajo la parpadeante luz de emergencia del pasillo de productos frescos, completamente inmóvil. No miraba hacia la puerta, no escuchaba los ruidos de afuera. Su mirada estaba fija en la fruta que sostenía en la mano. Una Red Delicious perfecta, o casi. Desde donde yo estaba podía ver los extraños filamentos blancos, como venas de azúcar, que se extendían justo debajo de la piel brillante, pulsando con una vida antinatural y enfermiza que no pertenecía a este mundo. El aire se volvió espeso en mis pulmones, casi imposible de tragar. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido la imagen de la calma estoica, ahora eran dos abismos de un terror silencioso y profundo. No necesitó decir una palabra. El olor, un aroma dulzón y nauseabundo como de flores y carne en descomposición, llegó hasta mí, confirmando el miedo que se había instalado en mi estómago como una piedra de hielo. No eran los muertos de afuera nuestro único enemigo. Teníamos un traidor silencioso dentro, creciendo en la misma comida que debía mantenernos con vida, en nuestro santuario. Deben estar preguntándose cómo terminamos aquí, atrapados entre el hambre de los muertos afuera y el veneno que crecía en nuestros suministros. Bueno, para entender cómo nuestro refugio se convirtió en una trampa mortal, tengo que retroceder el reloj apenas 12 horas. Todo comenzó con la primera luz del amanecer, con la falsa promesa de que este día sería como cualquier otro desde que el mundo se vino abajo. Una rutina de supervivencia que nos habíamos esforzado tanto por construir y mantener a salvo de todo el horror. La jornada había comenzado igual que las últimas 53. El zumbido constante y profundo del generador diésel era mi despertador, una bestia metálica que vivía en el muelle de carga y que era la única razón por la que aún teníamos luces, congeladores y una pizca de cordura. Me levanté del catre que había instalado en la antigua oficina de gerencia, mis músculos protestando por el frío húmedo que siempre se colaba por las noches. Cada hueso de mi cuerpo se sentía pesado, cargado con el peso de una responsabilidad que nunca pedí, la de mantener este lugar. Cole ya estaba en pie, por supuesto. Lo encontré en el pasillo de las herramientas, limpiando metódicamente su rifle con un trozo de tela de una camiseta. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Su concentración era absoluta, un muro de disciplina que había construido alrededor de sí mismo. Él era un hombre de pocas palabras y acciones precisas, un ancla en la tormenta de caos que se había desatado. Su presencia era una constante tranquilizadora, la certeza de que, sin importar lo que pasara, él estaría preparado para enfrentarlo sin dudar, sin titubear. Mi primera tarea del día, como siempre, era el recuento del inventario. Caminaba por los pasillos silenciosos con una tabla y un lápiz. El sonido de mis botas en el linóleo pulido era el único ruido, además del generador. Pasillo 4. Productos enlatados. 212 latas de frijoles, 180 de maíz. Me movía con la eficiencia de la gerente que una vez fui, encontrando un extraño consuelo en el orden, en los números. Era un espejismo de control, una mentira que me contaba a mí misma cada mañana para poder seguir adelante sin desmoronarme por completo. Pero la rutina se rompía en cuanto llegaba a la oficina y encendía los monitores de seguridad. Ahí estaba el mundo real, crudo y sin filtros. Afuera, más allá de nuestras puertas de cristal reforzadas y las barricadas de carritos de compra y sacos de tierra, la gente esperaba. No era una horda de infectados, no todavía. Eran familias, mis vecinos, personas a las que había atendido durante años, a las que les había pesado la fruta y recomendado el mejor corte de carne. Ahora sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos suplicaban en silencio. Sentí la conocida punzada en el estómago, una mezcla de culpa y pánico que me revolvía las entrañas. Allí estaba la señora Gámez, sosteniendo en brazos a su nieto, un niño que no tendría más de 5 años. Su rostro estaba pegado al cristal, sus pequeños ojos fijos en el logo rojo brillante de HEB, un símbolo que para él siempre había significado galletas con forma de animal y el cariño de su abuela. Verlo ahí fuera, tan frágil y expuesto, hacía que el aire en la oficina se sintiera denso, irrespirable, como si me estuviera ahogando. Tuve que apartar la vista del monitor, concentrándome en el mapa de la tienda que teníamos pegado en la pared. Cada entrada estaba marcada con una X roja, cada punto ciego, cubierto.
Cole había sido implacable con la seguridad, convirtiendo mi supermercado en una fortaleza casi inexpugnable. Pero ninguna barricada podía protegerme de las imágenes en esas pantallas, de los rostros que me perseguían incluso cuando cerraba los ojos. La fortaleza nos mantenía a salvo, pero también nos había convertido en carceleros de nuestra propia conciencia, en una prisión de abundancia. Cole entró en la oficina sin hacer ruido, colocando una taza de metal con café instantáneo en mi escritorio. Su mirada pasó por los monitores sin detenerse en ningún rostro en particular. Para él eran una variable, una amenaza potencial, no la suma de miles de recuerdos compartidos. No lo culpaba. Su pragmatismo era lo que nos mantenía vivos, lo que evitaba que yo abriera las puertas y nos condenara a todos por un impulso de compasión. Pero a veces su estoicismo se sentía como una barrera de hielo entre nosotros dos. No podemos seguir usando el café bueno, fue lo único que dijo, su voz grave y sin inflexiones. Asentí en silencio sin mirarlo. Sabía que tenía razón. Cada recurso era finito, cada grano de café, cada bala, cada galón de diésel. Vivíamos en una cuenta regresiva constante y cada día que pasaba, los números se hacían más pequeños. El lujo de un café de verdad era una reliquia de un mundo que ya no existía, un fantasma cuyo sabor ya casi no podía recordar, pero que aún así extrañaba. Afuera, la multitud había crecido durante la noche. Unas 30 personas, quizás más, se mantenían a una distancia respetuosa, como si temieran que un movimiento en falso pudiera romper la frágil tregua que existía entre nosotros. Habían encendido una pequeña fogata en un barril de metal, el humo ascendiendo en el aire húmedo de la mañana. Me pregunté qué habían comido, si es que habían comido algo. La idea me provocó una náusea que no tenía nada que ver con el hambre que sentían, sino con la comida que yo tenía tan cerca. Observé a un hombre joven, no mucho mayor que mi sobrino, que se acercaba con cautela a una de las cámaras de la entrada principal. Sostenía un cartel escrito a mano con un trozo de cartón. «Soy David Hernández. Mi esposa necesita medicina, por favor». Conocía a los Hernández. Venían todos los sábados, siempre bromeaban conmigo en la caja. El nudo en mi garganta se apretó tanto que tuve que tragar saliva con fuerza para no ahogarme. ¿Qué medicina? Probablemente la teníamos en la farmacia, a menos de 100 metros de él. Fue entonces cuando la vi, una nueva amenaza, una que no habíamos visto antes, no entre la multitud de suplicantes, sino más allá, en el borde del estacionamiento. Una figura solitaria se movía con una lentitud antinatural. No era el arrastrar de pies errático de los infectados comunes. Este se movía con un propósito lánguido como una planta buscando el sol. Su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían ser crecimientos blanquecinos, casi como hongos, que brillaban débilmente bajo la luz gris del amanecer. Alerté a Cole por el walkie-talkie. Mi voz un susurro ronco y apretado. «Cole, cámara 7, borde este del estacionamiento». No hubo respuesta verbal, solo el sonido de la estática y luego el leve crujido de sus botas moviéndose con rapidez por el pasillo central. Me quedé pegada al monitor, mis nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el borde del escritorio. El miedo que sentí no era el habitual subidón de adrenalina ante el peligro. Era algo más frío, más profundo, un terror primordial ante lo desconocido. La criatura se detuvo junto a un coche abandonado, se inclinó y por un momento aterrador pensé que iba a atacar algo, pero no lo hizo. Simplemente apoyó una mano en el capó oxidado y vi como una fina capa de micelio blanco se extendía desde sus dedos, cubriendo el metal como una escarcha viva. Se estaba alimentando de la humedad, de la descomposición. No era rápido, no era agresivo. Era paciente, insidioso. Una plaga que se propagaba lentamente, contaminando todo lo que tocaba a su paso. Cole apareció a mi lado, su respiración tranquila a pesar de la carrera. Observó la pantalla en silencio durante casi un minuto, sus ojos analizando cada detalle. Luego señaló los conductos de ventilación del techo del coche. «Mira», dijo en voz baja, «está creciendo allí también. Prospera en la humedad». Y de repente, el aire acondicionado de nuestro HEB, que luchaba constantemente contra el bochorno de Texas, ya no se sentía como una comodidad. Se sentía como el caldo de cultivo perfecto para esa nueva pesadilla. La tensión dentro de la tienda se podía cortar con un cuchillo. Aunque solo éramos dos, el espacio inmenso se sentía sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros. Cada sonido del exterior, cada llanto de un niño, cada tos de un anciano rebotaba en el silencio de los pasillos y se clavaba en mi mente. La desesperación de esa gente era una presión constante, un asedio psicológico que amenazaba con derrumbar nuestras defensas mucho antes de que lo hiciera cualquier infectado, sin importar su tipo. Pasé la siguiente hora tratando de distraerme con el trabajo. Fui a la sección de panadería, el olor a pan viejo y moho aferrándose al aire. Empecé a limpiar las vitrinas de acero inoxidable, un acto inútil que me daba algo que hacer con las manos.
Mis movimientos eran automáticos. Mi mente estaba en otra parte. Estaba en el rostro de David Hernández, en los ojos de la señora Gámez, en la forma en que el micelio blanco se extendía sobre el metal frío, una muerte silenciosa y rastrera. Cole, mientras tanto, reforzaba la entrada de la sección de jardinería. Usaba alambre de espino que habíamos encontrado en la sección de granja y lo entrelazaba entre los mangos de los carritos de compra. El sonido metálico y áspero del alambre al ser tensado era un contrapunto violento al silencio suplicante del exterior. Él estaba construyendo barreras físicas, mientras que yo sentía como las mías, las emocionales, se agrietaban y se deshacían poco a poco, grano a grano con cada segundo que pasaba. El sol comenzó a calentar y la humedad se hizo más palpable, casi como una niebla densa dentro de la tienda. El sistema de aire acondicionado zumbaba con más fuerza, una batalla perdida contra el clima de Texas. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y miré hacia los conductos de ventilación del techo. Por primera vez desde que nos encerramos aquí, me produjeron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Y si ya estaba dentro? ¿Y si había entrado con nosotros? Decidí que necesitábamos una distracción, algo que nos recordara por qué luchábamos. Voy a revisar los productos frescos, le dije a Cole por la radio. Asegurarme de que la rotación es correcta. No podemos permitirnos perder nada. Era una excusa, por supuesto. Necesitaba ver algo vivo, algo que no estuviera enlatado o procesado. Necesitaba ver los colores vibrantes de las frutas y verduras para recordarme a mí misma que todavía había algo bueno y puro en este mundo podrido. Caminar hacia esa sección se sintió diferente esta vez. El aire era más frío allí, gracias a los nebulizadores automáticos que aún funcionaban, manteniendo una fina capa de humedad sobre los productos. El olor era terroso y dulce. Me detuve frente a las pirámides de naranjas y limones, sus colores tan intensos que parecían falsos bajo las luces de emergencia. Respiré hondo, tratando de absorber esa pequeña porción de normalidad, de aferrarme a ella con todas mis fuerzas, como un náufrago a un trozo de madera. Cogí una manzana, una Granny Smith perfectamente verde. Estaba fría y firme en mi mano. Era real. Era un símbolo de nuestra ventaja, de nuestra increíble suerte. Teníamos comida fresca, vitaminas, algo más que la monótona dieta de frijoles y carne enlatada que probablemente estaba matando de hambre a la gente de afuera. Por un instante sentí una oleada de esperanza. Un pequeño fuego que se encendió en mi pecho, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Pero la esperanza es algo frágil en estos días. Mientras sostenía la manzana, mi mirada se desvió hacia las lechugas. Algunas de las hojas exteriores estaban empezando a marchitarse, algo normal, pero en una de ellas vi algo que no lo era. Una pequeña mancha blanquecina, casi invisible en la base del tallo. Al principio pensé que era solo moho común, producto de la humedad constante de los nebulizadores que mantenían todo fresco. O al menos esa era la idea original. Me acerqué, entrecerrando los ojos. No era moho. Tenía la misma textura fibrosa y antinatural que habíamos visto en la criatura del estacionamiento. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Dejé la manzana con cuidado y tomé la cabeza de lechuga. La mancha era más grande de lo que parecía, extendiéndose hacia el interior, oculta entre las hojas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un tambor desbocado contra mis costillas. No podía ser. Simplemente no podía ser verdad. Cole debió sentir el cambio en el ambiente, o quizás simplemente era su instinto. Apareció al final del pasillo, su rifle en una posición relajada pero alerta. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz tranquila, pero sus ojos escrutaban mi rostro, notando la palidez, el temblor apenas perceptible en mis manos. No pude responder. Solo le extendí la lechuga, un ofrecimiento silencioso que contenía todo nuestro miedo, toda nuestra repentina y horrible vulnerabilidad ante algo que no podíamos combatir. Él tomó la lechuga y la examinó con la misma concentración con la que limpiaba su arma. La giró, separando las hojas con cuidado. El micelio se había extendido por dentro, creando una red de finos hilos blancos que habían consumido la vida de la planta desde su núcleo. Estaba podrida por dentro, aunque por fuera pareciera casi perfecta. Era una metáfora cruel de nuestro refugio, una fortaleza impecable por fuera, pero con una enfermedad creciendo silenciosamente en su corazón. «Los nebulizadores», susurró Cole, más para sí mismo que para mí. «La humedad constante. Es el ambiente perfecto para que esta cosa se propague sin que nos demos cuenta». Levantó la vista hacia el sistema de riego que goteaba suavemente sobre las verduras, y luego su mirada se encontró con la mía. En sus ojos vi la misma realización que me estaba helando la sangre. Habíamos creado sin saberlo un paraíso para el monstruo. Nuestro mayor tesoro, la comida fresca, era también nuestro mayor peligro. Un niño empezó a llorar afuera, un lamento agudo y desesperado que atravesó el cristal y el silencio. El sonido me golpeó como una bofetada. Miré hacia los monitores y vi a una joven madre tratando de consolar a su hijo.
meciéndolo mientras susurraba palabras que no podía oír. Probablemente tenía hambre, tenía sed. Y nosotros estábamos aquí dentro, rodeados de comida, una comida que ahora nos miraba con la misma amenaza silenciosa que los muertos que caminaban. El dilema moral se intensificó hasta convertirse en una agonía física. Antes, la elección era entre nuestra supervivencia y la de ellos. Ahora, ni siquiera podíamos garantizar la nuestra. ¿Qué pasaría si abríamos las puertas y les dábamos comida contaminada? Los estaríamos matando lentamente, de una forma mucho más cruel que las mordeduras de los infectados. La responsabilidad se sentía como una montaña aplastándome. Cada grano de arena era una vida que dependía de mis decisiones. Fue en ese momento de desesperación cuando tomé la decisión que nos llevaría al borde del abismo. Tenemos que comprobarlo todo, dije, mi voz sonando extrañamente firme a pesar del caos que sentía por dentro. Cada fruta, cada verdura. Tenemos que saber cuánto de nuestro suministro está comprometido. Necesitamos saber con qué estamos lidiando exactamente. Era una tarea monumental, casi imposible, pero era mejor que quedarse paralizados por el miedo que nos invadía. Pasamos las siguientes horas en un silencio tenso, trabajando bajo las luces parpadeantes del pasillo de productos frescos. Era un trabajo macabro. Abríamos cajas de fresas que parecían perfectas por arriba, solo para encontrar una masa pulsante de filamentos blancos en el fondo. Partíamos pimientos por la mitad y descubríamos la misma red enfermiza creciendo alrededor de las semillas. Cada pieza de fruta, cada verdura, se convirtió en una posible bomba de tiempo, en un enemigo oculto. El olor dulzón y nauseabundo se intensificó, llenando el aire hasta que se hizo difícil respirar sin sentir arcadas. La belleza del pasillo, que antes me daba esperanza, ahora parecía una burla. Los colores vibrantes de los productos solo servían para ocultar la podredumbre que crecía en su interior. Era una trampa visual, una mentira elaborada por la naturaleza o por lo que fuera que había creado esta plaga. Nos sentíamos como forenses en la escena de un crimen silencioso. La pila de comida contaminada crecía a nuestro lado, una montaña de colores vivos y muerte oculta. Manzanas, tomates, pepinos, uvas, todo lo que tenía un alto contenido de agua parecía ser susceptible. Cole trabajaba con una eficiencia implacable, sus movimientos rápidos y precisos. No mostraba ninguna emoción, pero podía ver la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus nudillos se apretaban alrededor del cuchillo que usaba para cortar las muestras. Estaba tan asustado como yo, pero no lo dejaba salir. Y entonces, en medio de esa carnicería silenciosa, Cole cogió esa manzana, esa Red Delicious. Pertenecía a una caja que acabábamos de abrir, una que parecía completamente intacta y a salvo de la contaminación que habíamos encontrado. La sostuvo en alto, un último bastión de esperanza en medio del desastre. Era perfecta, sin una sola mancha, sin un solo filamento visible a simple vista. Quizás habíamos contenido el problema, quizás no todo estaba perdido y podíamos salvar algo. Pero entonces la giró lentamente en su mano, y la luz de emergencia se reflejó en su superficie de una manera extraña. Fue entonces cuando lo vimos. Justo debajo de la piel, casi imperceptible, la red de filamentos blancos estaba allí, pulsando con esa vida horrible y antinatural. Había sucedido. El presente había alcanzado al pasado. Y estábamos de vuelta en ese momento, con Cole sosteniendo la manzana envenenada, nuestro refugio convertido en una trampa y sin tener la menor idea de qué demonios íbamos a hacer. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Cole apretó la mano y el sonido de la manzana al reventar fue obscenamente húmedo y crujiente. La pulpa se derramó entre sus dedos, no como la carne blanca y jugosa de una fruta sana, sino como una masa fibrosa y pálida, entretejida con esa asquerosa red de micelio. Era como estrujar un nido de gusanos. El olor dulzón se intensificó, llenando el aire, pegándose a la parte posterior de mi garganta, un perfume de muerte que venía de algo que debía dar vida. Lo sentí en mi estómago. Dejó caer los restos al suelo con una mueca de asco, limpiándose la mano en el pantalón con una violencia contenida que rara vez mostraba. Fue un gesto pequeño pero revelador. Vi una fisura en su armadura de estoicismo, una grieta por la que se asomaba el mismo pánico helado que me atenazaba. Por primera vez no tenía un plan de acción inmediato. Estábamos frente a un enemigo que no podíamos matar a tiros, un enemigo que no podíamos bloquear con una barricada. Un enemigo que ya habíamos invitado a nuestra casa, a nuestra mesa. Di un paso atrás, mi espalda chocando contra un estante de metal frío. Mis piernas se sentían débiles, como si los huesos se hubieran vuelto de gelatina. Un sudor frío me recorrió la nuca, y la primera pregunta que mi cerebro aterrorizado logró formular no fue ¿qué vamos a comer? Fue ¿qué hemos comido? La ensalada de anoche, las rodajas de pepino del almuerzo, la naranja que compartimos hace 3 días. Cada bocado, cada momento de falso consuelo se repetía en mi mente como una sentencia de muerte.
Ya era demasiado tarde para nosotros. Sella el pasillo. La voz de Cole cortó el aire, ronca y autoritaria, recuperando el control. Ahora mismo. Necesitamos todo el plástico industrial de la sección de ferretería y toda la cinta adhesiva que puedas encontrar. Se movió con un propósito renovado, el shock transformándose en acción. Era su mecanismo de defensa. Cuando el miedo golpeaba, él construía un muro, literalmente. Y en ese momento yo estaba más que agradecida por ello, porque mi mente era un torbellino de pánico y no podía pensar con claridad. Corrí, mis botas resonando en los pasillos vacíos. El simple hecho de tener una orden, una tarea que cumplir, silenció parte del ruido en mi cabeza. En el pasillo de ferretería, arranqué los rollos de plástico grueso de los estantes, mis manos temblando tanto que apenas podía sujetarlos. Cada rollo se sentía increíblemente pesado. Luego, la cinta adhesiva, cogiendo todos los rollos que pude cargar. Era una armadura improvisada contra un enemigo invisible, una solución tan frágil que parecía ridícula. Pero era lo único que teníamos. Trabajamos durante la siguiente hora sin intercambiar una sola palabra, la comunicación reducida a gestos y miradas. Desplegamos las enormes láminas de plástico cubriendo la entrada al pasillo de productos frescos desde el suelo hasta el techo. El sonido del plástico al desenrollarse era como el susurro de un fantasma. Luego, el agudo chirrido de la cinta adhesiva al ser arrancada del rollo, una y otra vez creando una gruesa barrera plateada sobre las juntas. Estábamos levantando un monumento a nuestra derrota, tapiando nuestra mayor esperanza. Cada tira de cinta que pegaba se sentía como un clavo en un ataúd. El pasillo de productos frescos, con sus colores vibrantes y su promesa de salud, se desvaneció detrás del plástico opaco, convirtiéndose en una zona de cuarentena, una tumba. El olor, sin embargo, se filtraba, un recordatorio constante de la podredumbre que habíamos sellado. El corazón de nuestra fortaleza ahora estaba podrido, y habíamos tenido que amputarlo para intentar salvar el resto del cuerpo, sin saber si la infección ya se había extendido. Cuando terminamos, nos quedamos de pie, mirando nuestra obra, una pared de plástico y cinta. Cole respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión. Yo me abracé a mí misma, tratando de detener un temblor que no venía del frío. El silencio en la tienda se había vuelto acusador. El zumbido del generador parecía burlarse de nosotros, alimentando las luces que ahora iluminaban nuestra prisión autoimpuesta, un laberinto de estantes llenos de comida que ya no sabíamos si era segura para consumir. Volví instintivamente a la oficina, a los monitores. Necesitaba ver el exterior, algo que me distrajera de la claustrofobia que sentía, pero fue un error. La multitud seguía allí, y su presencia ahora tenía un peso diferente y más terrible. David Hernández todavía sostenía su cartel. Su rostro una máscara de desesperación. Ya no sentía solo culpa al mirarlo, sentía un horror profundo. ¿Qué pasaría si le daba una caja de antibióticos, pero también una bolsa de manzanas envenenadas sin saberlo? La ironía era tan cruel que me hizo querer gritar. Teníamos más comida de la que podíamos consumir en años, y al mismo tiempo estábamos al borde de la inanición. Éramos reyes sentados en un trono de veneno. La gente de afuera nos veía como su única salvación. Acaparadores egoístas que se negaban a compartir. Si supieran la verdad, si supieran que abrir estas puertas podría ser una sentencia de muerte no solo para nosotros, sino para ellos también, de una manera mucho más insidiosa. Un hombre mayor, al que no reconocí, se desplomó cerca de la entrada. La gente corrió a ayudarlo, tratando de darle aire. Probablemente deshidratación o inanición. Observé la escena paralizada. Teníamos paletas enteras de agua embotellada, a menos de 50 metros de donde él yacía. Pero para llegar a él, tendríamos que abrir la puerta. Y abrir la puerta era un riesgo que Cole nunca aprobaría. Nos habíamos convertido en monstruos por necesidad, observando el sufrimiento desde nuestra torre de marfil. De repente un ruido rítmico comenzó a sonar, haciéndome saltar. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando el cristal de la puerta principal. No era un golpe violento, sino uno metódico, insistente. Busqué en los monitores y encontré la fuente. Era un niño pequeño, no más de 7 años. Estaba usando una piedra pequeña, golpeando el grueso cristal una y otra vez. No había ira en su rostro, solo una determinación infantil, como si creyera que si golpeaba lo suficiente, la magia de la tienda volvería a funcionar. Ese sonido se me metió bajo la piel, en mis huesos. Toc, toc, toc. Cada golpe era una acusación. Cada golpe decía: estamos aquí, no nos olviden, tenemos hambre. Cerré los ojos, pero no pude bloquear el sonido. Era el latido del corazón del mundo moribundo, y estaba llamando a nuestra puerta. Me tapé los oídos con las manos, pero era inútil. El sonido ya estaba dentro de mi cabeza, un eco que no se iría, que me recordaría mi fracaso.
Cole entró y apagó el audio de los monitores. El silencio repentino fue casi tan ensordecedor como el ruido. «No ayuda», dijo simplemente, su rostro una máscara impasible. Pero vi la forma en que su mirada se desvió hacia el niño en la pantalla por una fracción de segundo. Él también lo sentía. El peso de esas vidas. Podía negarlo. Podía enterrarlo bajo capas de pragmatismo, pero estaba allí, corroyéndolo por dentro, igual que a mí. Éramos dos islas, a la deriva en el mismo océano de desesperación. «Tenemos que hacer un nuevo inventario», continuó cambiando de tema, obligándonos a volver a la tarea, a la supervivencia. Solo latas y productos secos, todo lo que esté sellado de fábrica. Tenemos que asumir que todo lo demás está perdido. Necesitamos saber nuestros números reales. Ahora, su tono no dejaba lugar a la discusión. Era la voz de un general, no la de un granjero. Este mundo lo había cambiado, lo había despojado de todo menos de su voluntad de sobrevivir a cualquier costo. Así que eso hicimos. Con la pared de plástico a nuestras espaldas, un recordatorio constante de nuestra nueva realidad, volvimos a la tabla de inventario. Pero esta vez, en lugar de contar, tachamos. Líneas gruesas y negras atravesaban secciones enteras de nuestra lista. Pasillo de productos frescos, panadería, la sección de delicatessen, el bar de ensaladas. Nuestra vasta reserva de alimentos se encogió ante nuestros ojos, reducida a una fracción de lo que era. Cada tachadura era un día menos de supervivencia. El proceso fue desolador. Cada línea que trazaba se sentía como una herida. La tienda, que antes parecía un paraíso de abundancia, ahora se sentía vacía, llena de fantasmas. Los coloridos carteles que anunciaban fresco de la granja y horneado diariamente eran ahora una burla cruel. Nos habíamos aferrado a la idea de que éramos ricos, de que teníamos una ventaja, y en el lapso de una hora nos habíamos convertido en pobres, tan vulnerables como la gente que golpeaba nuestras puertas. Empecé a toser, un carraspeo seco en mi garganta. Inmediatamente el pánico se apoderó de mí. ¿Era el polvo? ¿La tensión? ¿O eran esporas? ¿Era así como empezaba? ¿Con una simple tos? Miré a Cole, que había dejado de escribir para observarme. Vi una nueva emoción en sus ojos, una que no había visto antes dirigida hacia mí, una suspicacia fría y clínica. Por un instante no me vio como María, me vio como un posible vector de contagio, como un riesgo. «Estoy bien», dije rápidamente, mi voz un poco más aguda de lo normal. «Es solo el polvo». Forcé una sonrisa, pero se sintió como una mueca en mi rostro. La dinámica entre nosotros había cambiado. La confianza implícita que habíamos construido se había visto sacudida. Ahora, cada estornudo, cada tos, cada signo de malestar sería visto con sospecha. La plaga no solo estaba en nuestra comida, se había metido en nuestras mentes, envenenando nuestra relación, la única alianza que teníamos. Cole asintió lentamente y volvió a la lista, pero la tensión permaneció. El espacio entre nosotros se sentía cargado de electricidad. Seguimos trabajando, pero ahora éramos dolorosamente conscientes de la presencia del otro, de cada respiración, de cada movimiento. El enemigo nos había aislado no solo del mundo exterior, sino también el uno del otro, sembrando la semilla de la duda en el único terreno fértil que nos quedaba. Nos estábamos convirtiendo en prisioneros, no solo de la tienda, sino de nuestro propio miedo. Después de lo que parecieron años, terminamos el nuevo inventario. El resultado era desalentador. Teníamos suficiente comida enlatada para durar, si éramos extremadamente cuidadosos, tal vez 6 meses. No años como habíamos pensado. 6 meses. Y eso sin contar el agua. El sistema de filtración de la tienda era bueno, pero dependía de filtros que eventualmente se agotarían. Nuestra ventana de supervivencia se había reducido drásticamente. El reloj avanzaba mucho más rápido de lo que pensábamos. 6 meses, susurré, mirando los números. La cifra parecía irreal. ¿Y luego qué? Cole no respondió. Se quedó mirando la lista, su mandíbula apretada. No había un luego qué. El plan siempre había sido resistir, esperar a que el mundo volviera a la normalidad, a que llegara la ayuda. Ahora la cruda realidad nos golpeaba. No habría ayuda. Estábamos solos y nuestro tiempo se estaba acabando, lata por lata. Fue entonces cuando la criatura fúngica del estacionamiento volvió a moverse. La vi en la cámara 7. Se había despegado del coche y ahora se deslizaba lentamente por el asfalto, dejando un rastro de baba blanquecina. Pero no se movía al azar. Se dirigía hacia el lado oeste del edificio, hacia la pared del muelle de carga. Parecía atraída por algo, moviéndose con un propósito lento pero inconfundible que me heló la sangre. Algo la estaba llamando. «Cole, ven a ver esto», dije. Mi voz apenas un murmullo. Él se acercó, sus ojos fijos en la pantalla. Observamos juntos cómo la criatura se acercaba a la pared de ladrillos del muelle de carga. Se detuvo a unos metros de distancia como si estuviera escuchando. Luego levantó la cabeza y un sonido bajo y gutural, como el de un fuelle, emanó de ella.
No era un gruñido, era algo más, una vibración. Y entonces, desde el interior del muelle de carga, oímos una respuesta, un golpe sordo y pesado desde el otro lado de la pared. Mi corazón dio un vuelco. No era posible. Habíamos despejado el muelle de carga el primer día. Estaba vacío, sellado. No puede ser, susurré, mi mente negándose a aceptar lo que mis oídos habían escuchado. Cole ya se estaba moviendo, cogiendo su rifle y una linterna de alta potencia. Su rostro era una piedra, pero sus ojos ardían con una intensidad feroz. «Quédate aquí. Vigila las cámaras», ordenó. Observé en el monitor cómo salía de la oficina y se dirigía hacia la parte trasera de la tienda. Me sentí completamente inútil, impotente. Mi trabajo era observar, mientras él iba a enfrentarse a la amenaza. Cambié a las cámaras internas del muelle de carga, pero estaban oscuras. El generador no alimentaba esa sección para ahorrar energía. La única visión que tenía era la de la criatura fúngica afuera, presionando su cuerpo contra la pared, como si estuviera tratando de fusionarse con ella. El sonido del walkie-talkie de Cole al encenderse me hizo saltar. «María». Su voz era un susurro tenso lleno de estática. «¿Estás viendo la cámara exterior?» «Sí», respondí, mi propia voz temblando. «Sigue ahí, presionada contra la pared. ¿Qué está pasando?» Hubo una larga pausa, y en esa pausa, mi imaginación se desbocó, conjurando todo tipo de horrores que podrían estar acechando en la oscuridad al otro lado de esa pared. «No es uno de ellos», dijo finalmente Cole, y el alivio que sentí fue tan intenso que casi me mareo. Pero su siguiente frase borró ese alivio por completo. «Es uno de nosotros». No entendí. «¿Qué quieres decir? ¿Uno de la gente de afuera?» «¿Cómo entró?» La estática crepitó por un segundo. «No, uno de los nuestros, de antes. Es Frank, el de la carnicería». La sangre se me heló en las venas. Frank había muerto en la segunda semana. Un ataque al corazón. Lo habíamos enterrado. No lo habíamos enterrado. Lo habíamos envuelto en sábanas y lo habíamos dejado en el congelador de la carnicería, porque no podíamos arriesgarnos a salir y el suelo estaba demasiado duro. Era una solución temporal, una que habíamos olvidado, que habíamos enterrado en nuestras mentes junto con el trauma. Y ahora algo lo había despertado. Algo lo había cambiado, y estaba golpeando la pared tratando de salir de su tumba de metal. «La criatura de afuera», empecé a decir, la horrible comprensión comenzando a formarse en mi mente. «Lo está llamando. ¿Se están comunicando?» Cole no respondió, pero no era necesario. La plaga fúngica no solo infectaba a los vivos, se alimentaba de los muertos, los reanimaba, los convertía en algo nuevo, algo diferente. Y ahora teníamos uno de ellos dentro de nuestras propias paredes, separado de nosotros solo por una puerta de acero. De repente los golpes se detuvieron. El silencio era total. Afuera, la criatura fúngica se despegó de la pared y comenzó a deslizarse de nuevo, alejándose, como si su trabajo hubiera terminado. «Cole, se está yendo», se informé, mi voz temblorosa. «El de afuera se está moviendo. ¿Y el de adentro?» Esperé, mi respiración contenida en mi pecho, mis oídos esforzándose por captar cualquier sonido a través de la estática del walkie-talkie. «También se detuvo», susurró Cole. «Está en silencio, pero está aquí. Puedo olerlo desde aquí, María. Es el mismo olor del pasillo de frutas y verduras, el mismo olor de la manzana». La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Frank no estaba simplemente reanimado, estaba infectado con la misma plaga fúngica. Y había estado en nuestro congelador a pocos metros de nuestras reservas de carne durante semanas. El mundo se inclinó bajo mis pies. La carne, todo el HEB Prime, el pollo, el cerdo, todo lo que habíamos almacenado meticulosamente en los congeladores, nuestra principal fuente de proteínas, había estado compartiendo el mismo espacio sellado que una bomba de tiempo biológica fúngica. ¿Podía la infección transmitirse a través del aire recirculado de un congelador? ¿Podían las esporas sobrevivir a temperaturas bajo cero? No lo sabíamos, y esa ignorancia era más aterradora que cualquier monstruo. «Tenemos que sellar la carnicería», dije por el walkie-talkie, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. «Tenemos que sellarla ahora mismo, Cole, como hicimos con el pasillo de productos frescos. No podemos arriesgarnos». Era otra amputación, otra parte de nuestro santuario que teníamos que sacrificar. Nuestra fortaleza se estaba encogiendo, convirtiéndose en una pequeña celda en medio de un mar de amenazas que nosotros mismos habíamos albergado sin saberlo. Miré los monitores, a la gente que esperaba afuera. Su desesperación ya no era mi principal preocupación. Era una nota a pie de página en nuestra propia historia de terror. Teníamos un monstruo en nuestro sótano, por así decirlo. ¿Y nuestra comida? Toda nuestra comida, desde las manzanas hasta los filetes, era ahora sospechosa.
Estábamos atrapados en un HEB lleno de provisiones y nos estábamos muriendo de hambre de una manera que nunca habíamos imaginado. La siguiente decisión que tomáramos determinaría si sobreviviríamos a la noche. Sellar la carnicería significaba perder casi todas nuestras proteínas. No hacerlo significaba arriesgarse a que lo que fuera que era Frank ahora encontrara una salida y nos cazara en los pasillos que una vez llamé mi segundo hogar. No había buenas opciones, solo había elecciones, y cada una de ellas nos llevaba más y más adentro de la oscuridad, lejos de cualquier esperanza. De repente, un nuevo sonido llegó a través de los monitores. No era el llanto de un niño ni el golpe de una piedra. Era un sonido mecánico, un motor. Un vehículo se acercaba lento pero seguro. Me acerqué a la pantalla, tratando de ver a través de la luz gris del día. Era una camioneta, una vieja Ford oxidada, y no se dirigía hacia la multitud. Se dirigía directamente hacia nuestra entrada de carga, donde Cole estaba de pie en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí, ahogando todos los demás temores. La gente de afuera había sido pasiva, pero esto era diferente. Esto era deliberado. Esto era una agresión. «¡Cole!», grité por el walkie-talkie, mi voz rompiéndose por el pánico. «Un vehículo, en el muelle de carga, viene hacia ti». Esperé su respuesta, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, mientras la camioneta seguía avanzando. Una bestia de metal oxidado que venía a derribar las puertas de nuestro castillo podrido. La estática crepitó en el walkie-talkie, pero la voz de Cole llegó clara y helada, desprovista de cualquier pánico. «Retrocede de la puerta. Ve a la armería. Coge la escopeta». No era una sugerencia, era una orden. Su calma era contagiosa, cortando a través de mi propio miedo creciente. Hice lo que me dijo, moviéndome con una rapidez que no sabía que poseía. Mis manos encontraron el acero frío de la escopeta. El peso familiar era un ancla en la tormenta que se desataba. Cada cartucho que metía en la recámara era un punto final, una decisión. Mientras tanto, en la pantalla, la camioneta se detenía a pocos metros de la puerta del muelle de carga. El motor seguía en marcha, un murmullo amenazante que parecía hacer vibrar la propia cámara. La puerta del conductor se abrió y mi corazón se encogió en mi pecho. Era David Hernández. Su rostro, antes amable y sonriente, era ahora una máscara de determinación sombría. No estaba solo. Otros 2 hombres bajaron de la parte trasera, armados con palancas y una larga y gruesa cadena con un gancho en el extremo. «No van a embestir», le susurré a Cole por la radio, observando cómo los hombres enganchaban la cadena al mecanismo de cierre de la puerta. «Van a arrancarla». Era un plan desesperado, pero brutalmente inteligente. Usarían la fuerza del motor para arrancar la puerta de sus goznes. El sonido del metal del gancho al chocar contra la puerta de acero fue como un disparo en la noche, un desafío declarado. Estaban cansados de pedir. Ahora iban a tomarlo. Cole no respondió. Cambié a la cámara térmica que habíamos instalado dentro del muelle de carga, una reliquia de la sección de caza. La imagen era granulada, un mundo de azules fríos y naranjas cálidos. Vi la silueta de Cole, un punto naranja brillante, agazapado detrás de una pila de paletas. Estaba inmóvil, un depredador esperando. Pero entonces vi otra cosa, una gran mancha azul oscuro en el centro de la habitación, la puerta del congelador de la carnicería. Y desde su interior, una firma de calor muy débil, casi invisible, comenzaba a moverse. El motor de la camioneta rugió y la cadena se tensó con un gemido metálico ensordecedor. La puerta del muelle de carga se estremeció, el metal chirriando en protesta. Podía sentir la vibración a través del suelo de hormigón, incluso desde la oficina. Los hombres de afuera gritaban, animando al conductor. Estaban poniendo toda su desesperación en ese único acto de violencia, un intento de abrirse paso hacia la salvación que creían que se encontraba dentro de nuestras paredes. «Cole, la puerta del congelador», dije, mi voz un susurro apretado. «Estoy viendo movimiento térmico dentro. La vibración lo está despertando». El silencio en la radio fue su respuesta, pero en la cámara térmica vi cómo su silueta giraba ligeramente la cabeza, dividiendo su atención entre las 2 amenazas. Estaba atrapado. Un monstruo de metal tratando de entrar por delante y un monstruo de carne fúngica despertando a sus espaldas. Un movimiento en falso y sería aplastado entre los 2. El chirrido del metal se hizo más agudo. Un grito de agonía. La puerta del muelle de carga comenzó a combarse en el centro, una pequeña bolladura que crecía con cada segundo que la cadena se tensaba. Mi instinto gritaba que le dijera a Cole que huyera, que abandonara el muelle de carga y sellara la puerta interior. Pero eso significaría cederles nuestra entrada más fortificada. Sería el principio del fin. Confié en él, confié en su juicio, aunque el miedo me carcomía. De repente, con un estruendo metálico que sonó como una explosión, la cadena se rompió. Uno de los eslabones, debilitado por el óxido y la tensión, cedió. El trozo de cadena roto salió disparado hacia atrás como un látigo,
golpeando el parabrisas de la camioneta y haciéndolo añicos. El motor se apagó abruptamente. Por un momento hubo un silencio absoluto, roto solo por el tintineo del cristal al caer sobre el asfalto y el zumbido de nuestro generador. El ataque había fracasado. David Hernández salió de la cabina, con el rostro ensangrentado por un corte en la frente. No parecía sentirlo. Caminó directamente hacia la cámara de seguridad más cercana, sus ojos inyectados en sangre encontrando la lente. Sabía que yo estaba mirando. «¡María!», gritó, su voz rota por la rabia y la angustia. «Maldita sea, María, ábrenos. Mi esposa está ardiendo en fiebre. No tenemos nada. ¿No lo entiendes? Nada». Cada palabra era un golpe, más duro que cualquier piedra contra el cristal. No pude responder. No había nada que pudiera decir. Solo podía observar, impotente, mientras él se apoyaba en la camioneta, su cuerpo sacudido por los sollozos. Los otros dos hombres lo miraban, sus hombros caídos en señal de derrota. Habían jugado su única carta y habían perdido. Lentamente, como si llevaran el peso del mundo sobre sus espaldas, volvieron a subir a la camioneta y se alejaron, desapareciendo por donde habían venido, dejando solo una puerta abollada y un silencio lleno de vergüenza. El alivio que debería haber sentido no llegó. Solo quedó un vacío frío en mi estómago. Habíamos ganado, pero se sentía como una pérdida terrible. Había mirado el rostro de un buen hombre en su punto de ruptura y no había hecho nada. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que yo también llegara a ese punto, antes de que mi propia desesperación me llevara a hacer algo tan imprudente. La línea entre nosotros y ellos se estaba volviendo peligrosamente delgada, casi invisible. «Estoy entrando», la voz de Cole en la radio me sacó de mi estupor. Mi atención se centró de nuevo en la amenaza interna. ¿Entrando a dónde? «Cole, no, espera». Pero no me hizo caso. En la cámara térmica vi su silueta de calor moverse desde detrás de las paletas. Se dirigía directamente hacia la mancha azul oscuro, hacia la puerta del congelador, hacia Frank. El miedo volvió con toda su fuerza, un sabor metálico en mi boca. Iba a enfrentarse a lo desconocido. «Mantén la radio abierta, Cole», supliqué. «Háblame, dime lo que ves». Necesitaba ser sus ojos, su conexión con la cordura. Si algo salía mal, al menos yo lo sabría. Él no respondió, pero la radio permaneció abierta, transmitiendo el sonido de sus pasos cautelosos sobre el suelo de hormigón y su propia respiración, tranquila y controlada. El contraste entre su calma y mi corazón desbocado era casi insoportable. Era como escuchar a un hombre caminar hacia su propia ejecución. Se detuvo frente a la puerta del congelador. En la imagen térmica eran solo dos formas, una naranja y una azul, casi tocándose. Hubo un largo silencio. Podía oír el leve zumbido de los ventiladores del congelador a través de la radio. No había golpes, no había gruñidos, solo el silencio. Y de alguna manera, eso era peor. Era la quietud de algo que espera, de algo que sabe que no tienes a dónde huir. La tensión era insoportable. «Hay una ventana», susurró Cole, su voz apenas audible por encima de la estática. «Una pequeña portilla de cristal. Está cubierta de escarcha por dentro». Oí un raspado, el sonido de su guante limpiando el hielo. Imaginé la escena, la oscuridad, el frío que emanaba de la puerta, su ojo pegado al pequeño círculo de cristal, mirando hacia una tumba helada. Estaba mirando directamente al corazón de nuestra nueva pesadilla, y yo estaba a ciegas. Hubo una repentina y aguda inhalación de aire a través de la radio, un sonido que nunca antes había oído de Cole, un sonido de puro y absoluto shock. «Cole, ¿qué es? ¿Qué ves? Háblame». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Cada segundo se estiró en una eternidad. Mi mente conjuró imágenes horribles. Frank presionando su rostro descompuesto contra el cristal, sus ojos mirándolo fijamente. Pero la realidad era mucho más extraña. No es como los otros», dijo finalmente, su voz tensa, extraña. «Está fusionado con la pared trasera del congelador. La cosa está... El hongo ha crecido sobre él anclándolo. Es como un árbol, María. Un árbol de carne y hueso cubierto de setas blancas». La descripción era tan grotesca, tan antinatural, que mi cerebro luchó por procesarla. No era un zombi, era una colonia, un ecosistema de pesadilla, y había estado creciendo en nuestro almacén. Algunas de las setas, continuó su voz temblando ligeramente por primera vez, están brillando, una luz blanca y pálida, y están soltando algo, como un humo, un polvo fino, esporas. El congelador está lleno de ellas. La imagen mental me provocó náuseas. Una nube de contagio fúngico, recirculando sin cesar en un espacio cerrado, a pocos metros de donde habíamos almacenado cientos de kilos de carne. Era una confirmación de nuestra peor pesadilla. Toda la carne estaba perdida. De repente sentí un picor en los ojos, un cosquilleo en la nariz.
Probablemente era solo la tensión, el aire viciado de la oficina, pero la paranoia se apoderó de mí. ¿Y si las esporas habían escapado? ¿Y si se habían filtrado a través del sistema de ventilación del congelador? ¿Y si las estábamos respirando ahora mismo? Me cubrí la boca y la nariz con el cuello de la camisa, un gesto inútil que, sin embargo, me hizo sentir un poco más segura. «Sal de ahí, Cole», le ordené, mi voz firme. «Sal de ahí ahora mismo. Sellaremos el muelle de carga, toda la sección. No podemos arriesgarnos. Ya habíamos perdido la comida. No podía arriesgarme a perderlo a él también. Era mi única ancla en esta locura, mi único aliado. Sin él estaba sola. Y la idea de estar sola en este enorme edificio, rodeada de amenazas por dentro y por fuera, era más aterradora que cualquier monstruo. Pero él no se movió. «Espera», dijo. «Hay algo más, algo en el suelo». Oí un ligero cambio en su posición, el sonido de él agachándose para ver mejor a través de la portilla. «¿Qué es?» «Cole, lo que sea, no importa. Sal de ahí». Mi paciencia se estaba agotando, reemplazada por un miedo crudo y visceral por su seguridad. Estaba tentando a la suerte, quedándose a mirar a un monstruo que no comprendíamos en absoluto. Hubo otro largo silencio. Esta vez, cuando habló, su voz era completamente plana, desprovista de toda emoción. Era el tono que usaba cuando estaba procesando algo tan horrible, tan fuera de lugar, que su mente se negaba al aceptarlo. «Hay envoltorios», dijo en voz baja, «en el suelo, a su lado, de plástico, de nuestra asesina, de la que hacemos aquí». Por un momento no entendí la implicación de sus palabras. «¿Envoltorios? ¿Qué quieres decir?», pregunté confundida. ¿Alguien ha estado entrando ahí? La idea era absurda, pero mi mente buscaba cualquier explicación lógica. Tal vez antes de que... «No», me interrumpió su voz todavía plana. «Los envoltorios están vacíos, arrugados, como si alguien o algo se hubiera comido la asesina, dentro del congelador, con él». Y entonces la horrible verdad de lo que estaba diciendo me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Mi cerebro se rebeló. No tenía sentido. Los infectados no comían, no los que conocíamos. Eran impulsados por una necesidad de morder, de propagar la infección, no por hambre. Y ciertamente no se detenían a desenvolver un paquete de cecina. Era un acto demasiado complejo, demasiado humano. Pero las pruebas estaban ahí, en el suelo de esa tumba helada, junto a la monstruosidad fúngica que una vez fue nuestro carnicero. «Cole», susurré, sin saber qué más decir. Las reglas acababan de cambiar, de una manera que no podíamos empezar a comprender. Nos enfrentábamos a algo que no solo mataba y se propagaba, pensaba, o al menos tenía instintos que iban más allá de la simple agresión. Tenía la capacidad de realizar tareas complejas, de alimentarse, de sobrevivir de una manera que nunca habíamos creído posible. Estábamos luchando contra el enemigo equivocado. Me apoyé en la silla, el aire saliendo de mis pulmones. El cansancio me golpeó de repente, un peso abrumador que me hundió en el asiento. Cada revelación era peor que la anterior. Nuestra comida estaba envenenada, nuestros muertos no se quedaban muertos, y el enemigo era más inteligente, más extraño de lo que jamás habíamos imaginado. Cada vez que creíamos que habíamos tocado fondo, el suelo se abría bajo nuestros pies y caíamos un poco más. Miré la pared de monitores, las familias en la parte delantera, ajenas al drama que se desarrollaba en la parte trasera, la puerta abollada del muelle de carga, un recordatorio de la creciente desesperación del exterior, la cámara térmica que mostraba a Cole, todavía arrodillado frente al congelador, como un sacerdote en un altar profano, y la cámara exterior, que ahora mostraba el cielo oscureciéndose. La noche se acercaba, y con ella vendrían nuevos horrores. Cole finalmente se levantó. «Voy a sellar esta puerta», dijo, su voz recuperando algo de su determinación. «Desde aquí, con lo que encuentre. No voy a abrirla. No podemos». «Bien», respondí, mi propia voz apenas un susurro. «Ten cuidado». La idea de que él trabajara en la oscuridad con esa cosa a solo unos centímetros de distancia, al otro lado de una fina lámina de acero, me helaba la sangre, pero sabía que era necesario. Mientras lo observaba arrastrar una pesada estantería de metal frente a la puerta del congelador en la cámara térmica, una nueva idea, fría y terrible, se deslizó en mi mente. La asesina. Frank se la había comido. Pero ¿de dónde había sacado la asesina? Nosotros la almacenábamos en el almacén seco, no en el congelador. Alguien tenía que haberla puesto allí. O Frank no había muerto de un ataque al corazón. No del todo. El pensamiento era tan monstruoso que lo aparté de inmediato. No, imposible. Lo habíamos comprobado. No tenía pulso, no respiraba. Estaba muerto. Pero ¿y si la infección ya estaba en él?
Izzy se había desmayado y en su estado de semiconciencia, impulsado por un hambre primordial, se había arrastrado hasta el congelador buscando comida y se había encerrado dentro. ¿Y si habíamos puesto a un hombre vivo infectado en un congelador? La culpa y el horror de esa idea me abrumaron. No podía ser verdad, pero encajaba. Explicaba los envoltorios. Explicaba por qué estaba allí. Nos habíamos equivocado. Habíamos cometido un error terrible. Un error nacido del pánico en los primeros días. Y ese error había estado creciendo en la oscuridad, transformándose en una pesadilla fúngica que ahora amenazaba con destruirnos. Frank no era una víctima. Era nuestro primer fracaso. La noche cayó finalmente, cubriendo el mundo exterior en una oscuridad casi total. Las luces de emergencia de la tienda parecían más tenues, más frágiles. Afuera, la multitud había encendido más hogueras, pequeñas islas de luz en un océano de negrura. Se habían acurrucado juntos, buscando calor y consuelo. No sabía si David Hernández había regresado con ellos. No quería saberlo. Ya tenía suficientes fantasmas con los que lidiar. Cole terminó su trabajo. La puerta del congelador estaba ahora completamente bloqueada. Hecho, informó por la radio. La zona está asegurada por ahora. Volvió a la oficina. Sus pasos sonaban más pesados, más lentos que antes. Cuando entró, vi que la experiencia lo había cambiado. Había una nueva sombra en sus ojos, una oscuridad que reflejaba lo que había visto a través de esa pequeña ventana. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, el zumbido del generador llenando el vacío. No había nada que decir. Las palabras eran inútiles frente a la enormidad de lo que habíamos descubierto. Nuestro plan de supervivencia, tan cuidadosamente elaborado, estaba hecho jirones. Estábamos improvisando, saltando de una crisis a otra, sin tiempo para respirar, sin tiempo para pensar. Éramos reactivos, no proactivos. Y en este mundo, ser reactivo significaba que ya estabas muerto. Tenemos que dormir, dijo finalmente, su voz sonando áspera. Por turnos, yo tomaré la primera guardia. Asentí, demasiado cansada para discutir, pero sabía que no podría dormir. Cada vez que cerrara los ojos, vería esa cosa en el congelador, ese árbol de carne y setas brillantes, vería los envoltorios de cecina vacíos, vería el rostro de David Hernández gritándome. No habría descanso para mí esta noche. El HEB ya no era un refugio, se había convertido en una casa encantada. Me dirigí a mi catre, la escopeta todavía en mis manos. Me senté en el borde, el metal frío contra mi piel. Escuché los sonidos de la tienda por la noche, el zumbido del generador, el zumbido de los congeladores, excepto uno, el suave murmullo de la ventilación, y desde el exterior, a través de los gruesos muros, el débil sonido del llanto de un bebé. Era una canción de cuna para el fin del mundo. Y me pregunté cuántos de nosotros, dentro o fuera, veríamos el amanecer. De repente una nueva luz parpadeó en el panel de seguridad. Una pequeña luz roja, intermitente. No era una de las cámaras exteriores, ni una de las puertas. Provenía del sensor de movimiento del pasillo 7, la sección de vinos y licores. Un pasillo que estaba en el centro de la tienda, lejos de cualquier entrada. Un pasillo que debería haber estado completamente vacío y en silencio. Mi sangre se convirtió en hielo. No estábamos solos. La luz roja parpadeaba en el panel de seguridad, un latido silencioso en la oscuridad de la oficina. Pasillo 7. Mi mente repasó el mapa de la tienda, una imagen grabada a fuego en mi cerebro. Era el centro muerto de la tienda, un pasillo sin salida al exterior, protegido por todos lados por otros pasillos. No había forma de que algo hubiera entrado, no sin que lo supiéramos. El miedo, frío y familiar, se deslizó por mi espina dorsal. Si no había entrado, significaba que ya estaba dentro, y había estado allí todo el tiempo, esperando. Cole, mi voz en la radio fue un graznido ahogado. Me aclaré la garganta intentando de nuevo. Cole, tengo un sensor de movimiento en el pasillo 7. Repito, pasillo 7. Hubo un momento de silencio, solo el suave crepitar de la estática. Podía imaginarlo, congelado en su puesto de vigilancia, procesando la imposibilidad de lo que acababa de oír. El enemigo no estaba en la puerta. El enemigo estaba en el corazón de nuestra casa, en lo profundo de nuestro territorio. Entendido, respondió finalmente. Su voz era la calma en mi tormenta. Cambia la cámara. Dame ojos. Hice lo que me pidió. Mis dedos temblorosos volando sobre el teclado. La pantalla principal cambió a la vista de la cámara del pasillo 7. La imagen era granulada, en blanco y negro por el modo de visión nocturna. La mayor parte del pasillo estaba en sombras. Las hileras de botellas de vino eran siluetas oscuras y silenciosas. No vi nada. Absolutamente nada. El pasillo estaba vacío, inmóvil. Pero la luz del sensor en mi panel seguía parpadeando. El sistema no mentía. Algo se había movido allí.
Algo lo suficientemente grande como para activar el sensor infrarrojo. No veo nada, Cole. El pasillo está limpio, pero el sensor sigue activo. Podía sentir la frustración y el miedo creciendo en mi interior. ¿Era un fallo del sistema? Una rata quizá. Tenía que ser algo simple. No podía ser otra cosa, no después de este día. No con todo lo que ya habíamos enfrentado. Me estoy acercando, dijo. Guíame. Canta los pasillos a mi espalda. No quiero sorpresas. Observé en la red de monitores cómo su silueta se despegaba de la pared en el pasillo principal y comenzaba a moverse hacia el centro de la tienda. Se movía con una gracia silenciosa y fluida, con el rifle en alto, un fantasma en su propio reino. Me convertí en su extensión, mis ojos barriendo las pantallas, vigilando cada sombra, cada esquina. Pasillo 5 limpio, pasillo 6 limpio, te acercas por la izquierda. El viaje a través de la tienda, que normalmente me llevaría 30 segundos, se prolongó durante varios minutos de tensión insoportable. Cada paso que daba Cole, yo contenía la respiración. El único sonido era el de sus botas sobre el linóleo y mi propia voz, un susurro monótono que nombraba los pasillos. Era una letanía de seguridad, una oración para mantener a raya a los monstruos. Estás en la entrada del 7, Cole. Sigo sin ver nada en la cámara. Ten cuidado. Se detuvo en la esquina, su cuerpo presionado contra el final de una estantería de latas de sopa. Permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, escuchando. Yo también escuché, aguzando el oído, tratando de captar cualquier sonido a través de su radio abierta. Nada, solo el zumbido distante del generador. El silencio era total, absoluto, pero era un silencio expectante, como la calma que precede a un rayo. Un silencio que sabía que algo estaba mal. Voy a entrar, susurró. Observé cómo su silueta se deslizaba por la esquina y entraba en el pasillo 7. Se movía pegado a la pared, usando las estanterías como cobertura. Su linterna cortó la oscuridad, un haz de luz blanca que barría las botellas polvorientas. Vino tinto, blanco, champán. Reliquias de un mundo de celebraciones y cenas tranquilas. Ahora parecían armas en potencia, proyectiles de cristal que esperaban ser lanzados o trampas silenciosas. El haz de su linterna se detuvo de repente, apuntando al suelo a mitad del pasillo. ¿Qué es? Y pregunté, mi voz temblorosa. No respondió de inmediato. Lo vi agacharse, su silueta recortada contra la luz. Hay una rejilla de ventilación en el suelo, dijo. Una de las de mantenimiento. La tapa está rota, como si algo la hubiera empujado desde abajo. Mi sangre se heló. El sistema de ventilación, los túneles que recorrían las entrañas de la tienda como arterias. Y entonces un olor llegó a través de la radio, débil pero inconfundible. El mismo aroma dulzón y nauseabundo del pasillo de productos frescos, de la manzana, del congelador. Huele a eso, María, confirmó Cole, adelantándose a mi pensamiento. Es más fuerte aquí. El hongo. No estaba solo en nuestra comida. Estaba en la propia tienda. Estaba creciendo en la oscuridad bajo nuestros pies, usando el sistema de ventilación para extenderse como un cáncer por todo el edificio. El haz de la linterna de Cole se movió desde la rejilla rota hacia un lado. Y entonces lo vi, incluso en la granulada pantalla de la cámara. Algo se movía. No era una persona, ni un animal. Era una de las setas fúngicas, más grande de lo que había visto antes, que había crecido a través de la rejilla. Se balanceaba lentamente, como una anémona bajo el agua, y al hacerlo, liberaba una nube de esporas que brillaban en el haz de la linterna como polvo de diamantes. Eso era lo que había activado el sensor. Un grito ahogado escapó de mis labios. Era una visión de una belleza horrible, una flor de otro mundo que florecía en nuestra casa. Era una prueba de que nuestro refugio estaba fatalmente comprometido, no por una brecha en las paredes, sino por una enfermedad que crecía desde sus cimientos. La tienda no era una fortaleza, era un cuerpo enfermo, y nosotros éramos solo 2 células sanas que esperaban ser consumidas por la infección que la invadía. Retrocede, Cole. Ahora, grité por la radio, pero de nuevo no me hizo caso. Estaba demasiado concentrado en algo más. Su linterna se había movido de nuevo, iluminando la base de la estantería junto a la rejilla. Hay algo aquí, dijo, su voz llena de una nueva confusión. No es de la tienda. Se acercó y yo me incliné hacia la pantalla, mis ojos esforzándose por ver qué era lo que había captado su atención. Era un pequeño nido, hecho con tiras de ropa, un par de bolsas de plástico arrugadas y un trozo de cartón. Y junto a él una lata vacía de sopa de pollo, una de las nuestras. La sangre se me fue de los pies. Alguien había estado viviendo allí, agachado en la oscuridad junto a esa monstruosidad fúngica, comiendo nuestra comida. No era un fallo del sistema, no era una rata, era una persona. Había un extraño en nuestra casa. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido. ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Había entrado con David Hernández? No, imposible. Esto parecía habitado, como si llevara allí mucho tiempo. ¿Se había colado en los primeros días y había estado escondido desde entonces? La idea de un tercer superviviente, viviendo como una rata en las paredes sin que nos diéramos cuenta, era tan inquietante como la propia criatura fúngica. Nuestra vigilancia, nuestra seguridad había sido una ilusión. «Hay un rastro», dijo Cole, su voz baja y tensa. El haz de su linterna siguió unas pequeñas y débiles huellas en el polvo del suelo que se alejaban del nido. Va hacia el final del pasillo, detrás de las cajas de vino. Se levantó y comenzó a seguir el rastro, su cuerpo en alerta máxima. Yo observaba con el corazón en un puño. Íbamos a encontrarnos con nuestro fantasma, con la persona que había estado acechando en las sombras de nuestro hogar. Se detuvo al final del pasillo, donde unas cajas de madera de vino caro estaban apiladas contra la pared. El rastro desaparecía debajo de ellas. Cole empezó a mover las cajas, una por una, con un cuidado infinito. El sonido de la madera arañando el suelo era el único ruido. Cada caja que movía revelaba más pared, hasta que reveló una pequeña abertura, un panel de mantenimiento que no figuraba en mis planos, una puerta a los espacios ocultos de la tienda. Apuntó la linterna al interior de la abertura, y entonces un pequeño grito ahogado vino del interior, seguido de un rápido movimiento. Cole retrocedió instintivamente levantando el rifle. «Sal de ahí», ordenó, su voz resonando en el pasillo. «Sal de ahí ahora con las manos donde pueda verlas». Hubo un silencio, roto solo por el sonido de una respiración asustada y rápida que venía de la oscuridad del hueco. Y entonces, una pequeña figura se arrastró fuera del agujero. No era un hombre, no era un infectado, era un niño. Un niño pequeño de no más de 9 o 10 años, vestido con ropa sucia y rota. Estaba flaco y pálido y sus ojos, enormes en su cara demacrada, estaban llenos de un terror absoluto. Se quedó allí, temblando bajo la luz de la linterna, un pequeño animal asustado atrapado en los faros de un coche. Mi cerebro simplemente se detuvo. Un niño. Había habido un niño viviendo en las paredes de la tienda todo este tiempo. Un niño. Sobreviviendo solo, en la oscuridad, con monstruos tanto dentro como fuera. La enormidad de ello, la tragedia, la soledad, me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. Todas las piezas encajaron, los pequeños robos de comida que habíamos atribuido a nuestro propio descuido, los ruidos inexplicables que a veces oíamos por la noche. Cole bajó lentamente el rifle, el shock evidente incluso en su silueta. El niño se encogió esperando un golpe o un disparo. No dijo nada, solo se quedó allí, temblando. Miré su brazo, el que no usaba para cubrirse la cara. Estaba cubierto de un sarpullido rojo y de aspecto irritado. Y entonces tosió, una tos seca y profunda que sacudió su pequeño cuerpo. Había estado viviendo junto a esa cosa, respirando sus esporas. La realización cayó sobre mí como una losa de cemento. El niño no era solo un superviviente, era un riesgo, un portador potencial, una bomba de tiempo biológica que acabábamos de encontrar en nuestro propio salón. La alegría y el alivio que debería haber sentido al encontrar a otro superviviente, especialmente a un niño, fueron instantáneamente ahogados por un miedo frío y calculador. No podíamos confiar en él. No podíamos confiar en que estuviera limpio. «Tranquilo», dijo Cole, su voz sorprendentemente suave. Dio un paso hacia el niño. «No vamos a hacerte daño». El niño no se movió. Sus ojos asustados iban de la cara de Cole al rifle que todavía sostenía. Era un callejón sin salida de miedo y desconfianza. Un niño aterrorizado se enfrentaba a un hombre armado, y yo era solo un espectador impotente, observando a través del ojo de una cámara a kilómetros de distancia en la misma habitación. ¿Qué hacíamos ahora? No podíamos dejarlo allí, en el pasillo, con esa cosa fúngica creciendo a pocos metros, pero traerlo a nuestro espacio seguro, a nuestra oficina, a nuestro almacén, era un riesgo incalculable. Si estaba infectado, podría condenarnos a ambos. Podría ser el fin de todo por lo que habíamos luchado. La elección era imposible. Abandonar a un niño a una muerte segura o arriesgarnos a la nuestra propia por un acto de compasión. Me di cuenta de que este era el verdadero examen. No las hordas, no las barricadas, no la comida envenenada. Esas eran pruebas de fuerza, de inteligencia. Esto era una prueba de humanidad. Y no estaba segura de si aún nos quedaba algo de eso. El mundo nos había obligado a ser duros, a ser crueles, a tomar decisiones imposibles. Y ahora nos presentaba la decisión más imposible de todas, encarnada en un niño asustado y que tosía en un pasillo oscuro. Cole se quitó lentamente su chaqueta y se la ofreció al niño. «Tienes frío», dijo. El niño lo miró y luego a la chaqueta, con una vacilación dolorosa. Lentamente, extendió una mano temblorosa y la cogió. Fue un pequeño gesto, un puente frágil construido sobre un abismo de miedo. Pero fue suficiente. Cole había tomado una decisión por los dos, y yo sabía, en el fondo de mi corazón,
que era la correcta, y también sabía que podría matarnos. «Tráelo a la oficina, Cole», dije por la radio, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. «Pero con cuidado, mantén la distancia. Teníamos que intentarlo. Teníamos que aferrarnos a ese último fragmento de lo que fuimos. Si íbamos a morir, moriríamos tratando de salvar a un niño, no escondidos detrás de nuestras latas de sopa mientras el mundo ardía a nuestro alrededor. Era una apuesta terrible, pero era la única que valía la pena hacer. Observé en los monitores cómo Cole guiaba al niño fuera del pasillo 7. El niño se aferraba a la chaqueta como si fuera un salvavidas, tropezando de vez en cuando pero siguiendo a Cole. Pasaron junto a la pared de plástico que ocultaba el pasillo de productos frescos, un recordatorio de una amenaza. Pasaron por delante de la puerta sellada de la carnicería, un recordatorio de otra. Nuestra tienda era un campo de minas y estábamos guiando a un niño a través de él. Cuando llegaron a la oficina, me levanté y me puse una mascarilla y guantes. Precauciones insuficientes, lo sabía, pero era todo lo que podía hacer. El niño se detuvo en la puerta, sus ojos fijos en mí. Estaba aún más pálido y delgado de cerca. La erupción en su brazo era peor de lo que parecía en la cámara, y su tos era constante. Cada vez que tosía, mi cuerpo se tensaba, esperando ver una nube de esporas salir de su boca. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, mi voz sonando amortiguada a través de la mascarilla. Él me miró, pero no respondió. Se limitó a aferrarse más a la chaqueta de Cole. Era como si hubiera olvidado cómo hablar, o como si las palabras fueran un lujo que ya no podía permitirse. El silencio y la oscuridad habían sido sus únicos compañeros durante demasiado tiempo. Habíamos encontrado un niño salvaje, criado en las entrañas de un apocalipsis. Le ofrecí una botella de agua y una barra de granola. La cogió con una rapidez que me partió el corazón y se sentó en el suelo, en un rincón, devorándola. No nos quitaba los ojos de encima, como un animal que teme que le quiten la comida. Cole y yo intercambiamos una mirada por encima de su cabeza. La misma pregunta estaba en nuestros ojos. ¿Qué demonios vamos a hacer? No teníamos medicinas para tratarlo. No sabíamos qué le pasaba. La situación era insostenible. Teníamos a un niño potencialmente contagioso en nuestro centro de mando. Teníamos monstruos fúngicos creciendo en las paredes y en los congeladores. Teníamos una multitud de gente desesperada en nuestra puerta principal. Nuestro refugio, nuestra fortaleza, se había derrumbado por dentro. Ya no era un lugar seguro. Era una olla a presión, y el calor no dejaba de aumentar. Sentía que estábamos a punto de explotar. El niño terminó de comer y tosió de nuevo, una tos húmeda esta vez. Se acurrucó en el rincón cerrando los ojos. En cuestión de segundos se quedó dormido, agotado. Era tan pequeño, tan vulnerable. Mirándolo dormir, la imagen de un superviviente endurecido se desvaneció y solo quedó un niño asustado que necesitaba ayuda. La compasión luchaba contra el instinto de supervivencia en mi interior, una guerra civil en mi alma. «Tenemos que averiguar qué tiene», susurró Cole, señalando la erupción en el brazo del niño. «¿Y de dónde viene esa tos?» «La farmacia. Tiene que haber algo allí. Un libro de medicina. Algo que nos diga a qué nos enfrentamos». Era un riesgo. La farmacia estaba en la parte delantera de la tienda, cerca de las ventanas, expuesta. Pero tenía razón. No podíamos luchar contra un enemigo si no sabíamos qué era. Decidimos que yo iría. Yo conocía mejor el inventario de la farmacia. Cole se quedaría, vigilando al niño y los monitores. Me puse una segunda mascarilla, me ajusté los guantes y cogí una linterna y la escopeta. Al salir de la oficina miré hacia atrás. La escena era surrealista. Un granjero estoico vigilando a un niño enfermo en una oficina de seguridad en medio de un supermercado abandonado al final del mundo. Caminar por los pasillos oscuros sola fue una experiencia completamente diferente. Cada sombra parecía un monstruo. Cada sonido me hacía saltar. La tienda ya no se sentía como mi territorio. Se sentía como un lugar extraño y peligroso. El conocimiento de lo que acechaba en sus rincones oscuros, en sus espacios ocultos, lo había transformado. Me sentía como una intrusa, una extraña en mi propia casa, y sabía que me estaban observando. Llegué a la farmacia sin incidentes. El mostrador estaba cubierto de una fina capa de polvo. Las luces de emergencia parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre las hileras de medicamentos. Empecé a buscar, mi linterna barriendo los estantes. Buscaba un manual de diagnóstico, un libro de referencia médica, cualquier cosa. Mis manos volaban, tirando cajas, hojeando manuales. La desesperación me hacía torpe, y entonces lo encontré. Un grueso libro de texto sobre enfermedades infecciosas y micología. Perfecto. Lo cogí, el alivio inundándome, pero cuando levanté la vista mi corazón se detuvo. En el reflejo del cristal de seguridad que separaba la farmacia del resto de la tienda vi algo, una figura, de pie en el pasillo de cosméticos, justo detrás de mí. No era Cole, no era el niño,
Estaba inmóvil, observándome en la oscuridad, y no estaba solo. El libro de medicina se sintió como un bloque de plomo en mis manos. Mi primer instinto fue gritar, correr, disparar, pero me congelé. El pánico me cerró la garganta robándome el aire y la voz. Cada escenario posible pasó por mi mente en una fracción de segundo, y todos terminaban en un charco de sangre en el suelo de linóleo. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier sonido, sería mi fin. La figura en el reflejo no era un infectado. Se movía con una intención y una quietud que eran inconfundiblemente humanas. Y eso, de alguna manera, era mucho peor. Lentamente, como si mis huesos estuvieran hechos de cristal, me agaché detrás del mostrador de la farmacia. El mostrador era de un laminado grueso, no a prueba de balas, pero era la única cobertura que tenía. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que estaba segura de que podían oírlo al otro lado del pasillo. Puse el libro en el suelo con un cuidado infinito, sin hacer el más mínimo ruido. Mis manos buscaron a tientas la escopeta. El tacto del acero frío era la única cosa real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. Con manos temblorosas encendí el walkie-talkie, protegiéndolo con mi cuerpo para amortiguar el clic. «Cole», susurré, mi aliento empañando el plástico. «No estoy sola. Hay gente en la tienda. Repito, intrusos. Pasillo de cosméticos. Más de uno». No esperé una respuesta. Apagué la radio inmediatamente. Cualquier crujido de estática podría delatarme. Ahora estaba sola. Cole estaba demasiado lejos para ayudar, atrapado en la oficina con el niño. Tenía que salir de esta por mi cuenta. Me asomé con sumo cuidado por el borde del mostrador. Mi campo de visión era limitado, pero pude verlos. Eran 3, 2 hombres y una mujer moviéndose por el pasillo de cosméticos con una eficiencia silenciosa y profesional. No eran saqueadores. No estaban rompiendo cosas ni llenando bolsas al azar. Se movían como soldados, cada uno cubriendo un ángulo, cogiendo solo artículos específicos, botellas de alcohol, agua oxigenada, paquetes de gasas. Eran organizados, peligrosos. ¿Cómo habían entrado? La pregunta martilleaba en mi cerebro. Cada puerta estaba sellada, cada ventana barricada. Habíamos revisado cada centímetro, o eso creíamos. La arrogancia. Nos habíamos vuelto complacientes en nuestra fortaleza, creyendo que éramos intocables. Y mientras nos preocupábamos por las amenazas que podíamos ver, algo se había deslizado a través de una grieta que ni siquiera sabíamos que existía. Nuestra fortaleza era un colador, y nosotros éramos los tontos que vivían dentro. Uno de los hombres, alto y delgado, levantó la vista y su mirada se encontró directamente con la mía. Fue solo por una fracción de segundo, pero mi corazón se detuvo. No había sorpresa en sus ojos, ni alarma, solo un reconocimiento frío y tranquilo. Me había visto. Sabían que estaba allí. El juego del escondite había terminado. El terror puro y absoluto se apoderó de mí. Este era el final. Me iban a matar por unas cuantas botellas de desinfectante, pero no levantó su arma. En su lugar, levantó una mano con la palma abierta, una señal universal, paz o una trampa. No me moví. Mi dedo estaba en el gatillo de la escopeta. La tensión era un calambre en mi mano. El hombre se acercó lentamente. Sus botas no hacían casi ruido en el suelo. La mujer y el otro hombre dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron para mirar, sus rostros impasibles en la penumbra, sus armas en posición baja pero listas. «No estamos aquí para hacerte daño», dijo el hombre. Su voz era un susurro grave, tranquilo. «Sabíamos que había alguien aquí. Os hemos estado observando». ¿Observando? ¿Desde dónde? ¿Durante cuánto tiempo? La idea de unos ojos desconocidos siguiéndonos, registrando nuestras rutinas, me provocó un escalofrío peor que el miedo a la muerte. Habíamos sido ratones de laboratorio en nuestro propio laberinto, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. ¿Nos sentíamos tan seguros? «Solo queremos medicinas», continuó deteniéndose a unos 5 metros del mostrador. «Tenemos gente herida. Haremos un intercambio. No queremos problemas. Intercambio». La palabra sonaba extraña en este mundo. El único intercambio que conocía era la vida por la muerte. ¿Qué podíamos tener nosotros que ellos quisieran, aparte de todo? ¿Y qué podían ofrecernos ellos aparte de una muerte rápida? No tenía sentido. Era una trampa. «Sal de la tienda», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Salid por donde habéis entrado y olvidaremos que esto ha pasado». Era un farol. No tenía ni idea de cómo habían entrado, y ciertamente no tenía el poder para echarlos si decidían quedarse. Pero era lo único que se me ocurrió decir. Tenía que mostrar fuerza, aunque por dentro me estuviera desmoronando, cayendo a pedazos como un edificio viejo. El hombre esbozó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «No podemos hacer eso. Y tú no quieres que nos vayamos». «No todavía». ¿Qué quería decir? ¿Era una amenaza? Mi dedo se apretó en el gatillo.
El olor a perfume barato del pasillo de cosméticos se mezclaba con el olor a antiséptico de la farmacia, creando un aroma nauseabundo. Mi cabeza daba vueltas. La situación no tenía ningún sentido y eso la hacía aún más peligrosa, más impredecible. Entonces el hombre hizo un gesto con la cabeza hacia el centro de la tienda, en dirección a la pared de plástico que habíamos levantado. «No queremos tu comida», dijo, y esta vez había un matiz de asco en su voz. «Este lugar está enfermo. Hay una podredumbre en las paredes. Podemos olerla desde fuera». La sangre se me fue de la cara. Lo sabían. La amenaza que creíamos que era nuestro secreto, nuestra carga única, era conocida y nos marcaba. «Lo llamamos el hongo silencioso», dijo la mujer hablando por primera vez. Su voz era cortante, práctica. «Lo hemos visto antes, en otros lugares. Siempre empieza en lugares húmedos y oscuros. Crece en la comida, sí, pero también en los edificios, en los sistemas de ventilación y en los muertos». Cada palabra era una confirmación de nuestros peores temores, pero también una revelación. No estábamos solos en esta lucha. Otros se habían enfrentado a esto. El mundo, que se había encogido a las dimensiones de este supermercado, se expandió de repente. Nuestro problema no era único, era una plaga, un fenómeno. Y esta gente tenía experiencia con él. Sabían a qué nos enfrentábamos, quizá mejor que nosotros. El equilibrio de poder cambió en un instante. Ya no eran solo intrusos, eran una posible fuente de información, una fuente de supervivencia, y lo sabían. «Queremos todos los antibióticos de amplio espectro que tengáis», dijo el líder, al que ahora llamaría Silas en mi mente. «Toda la lidocaína, todas las suturas y todos los vendajes de presión. A cambio, os diremos lo que sabemos, cómo detectarlo, cómo se propaga y, lo más importante, cómo se comporta. Es un intercambio justo, vuestras vidas por las nuestras». La oferta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Me quedé en silencio, mi cerebro trabajando a toda velocidad. ¿Podía confiar en ellos? Eran extraños armados que se habían infiltrado en nuestra casa. Podrían coger los suministros y matarme de todos modos. O la información podría ser falsa, una mentira para ganar tiempo. Pero, ¿y si decían la verdad? La información que ofrecían era más valiosa que todo el oro del mundo. Podría ser la clave para sobrevivir no solo a la noche, sino al futuro. Miré el reflejo en el cristal, a la figura solitaria que era yo, agachada detrás de un mostrador. Apreté el walkie-talkie. «Cole, ¿has oído eso?» Hubo una pausa. «Lo he oído», respondió su voz tensa. «La decisión es tuya, María. Estás allí. Confío en tu juicio». El peso de su confianza se añadió al peso de todo lo demás. La vida de Cole, la mía, la del niño. Todo dependía de lo que hiciera a continuación. Era una jugada de póker, y yo no sabía qué cartas tenían ellos. Respiré hondo. «De acuerdo», dije, mi voz saliendo clara y fuerte. «Es un trato, pero con mis condiciones. Dejaréis vuestras armas en el suelo. Yo cogeré los suministros. Los pondré en el mostrador. Vosotros pondréis la información por escrito junto a ellos. Luego retrocederemos. Vosotros cogeréis las medicinas, yo la información. Y luego os iréis». Era un plan arriesgado, lleno de agujeros, pero era lo mejor que podía improvisar en ese momento. Silas consideró mi oferta durante un momento, su mirada evaluándome. Luego asintió lentamente. «De acuerdo». Hizo un gesto a sus compañeros y los tres depositaron cuidadosamente sus armas en el suelo, apartándolas con el pie. El sonido del metal contra el linóleo fue el más dulce que había oído en mucho tiempo. Había ganado la primera ronda. Ahora tenía que sobrevivir al resto del juego y asegurarme de que todos saliéramos con vida de esto. Me levanté lentamente, manteniendo la escopeta apuntando en su dirección general. Mi cuerpo protestaba, mis músculos agarrotados por la tensión. Me moví por la farmacia, mi corazón latiendo con fuerza. Mis manos, sin embargo, estaban firmes. La adrenalina me había dado una claridad extraña. Cogí una bolsa y empecé a llenarla con los suministros que habían pedido, mis conocimientos de la tienda permitiéndome encontrarlos rápidamente. Cada caja de pastillas, cada rollo de gasa se sentía como si estuviera entregando una parte de nosotros. Cuando terminé, coloqué la bolsa en el mostrador, justo en el borde. «Ahora vosotros», dije, mi voz sin inflexiones. La mujer sacó una pequeña libreta y un lápiz del bolsillo. Escribió rápidamente durante un minuto. Arrancó la página y la dobló. Se acercó y la colocó en el mostrador, a 1 metro de la bolsa de medicinas. La distancia se sentía como un abismo, un campo de batalla en miniatura. Estábamos en el punto muerto. «Retroceded», ordené. Lo hicieron, retrocediendo lentamente hasta el centro del pasillo. Di un paso adelante, cogí el papel y retrocedí. Silas hizo un gesto y la mujer se adelantó, cogió la bolsa de medicinas y volvió con los demás. El intercambio se había completado. Por un momento nadie se movió.
El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. La paz era frágil. Un movimiento en falso, un ruido, y todo se vendría abajo. Entonces Silas asintió una vez más. Un placer hacer negocios, dijo, sin una pizca de ironía. Recogieron sus armas y tan silenciosamente como habían aparecido, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia el fondo de la tienda por donde supuse que habían entrado. No miraron atrás, simplemente se desvanecieron en las sombras, dejando solo el silencio y el olor a perfume barato. Se habían ido. Estaba sola de nuevo. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta el suelo, la escopeta cayendo a mi lado con un ruido sordo. El temblor se apoderó de mi cuerpo, una reacción retardada al terror y la adrenalina. Respiré hondo, el aire áspero y polvoriento llenando mis pulmones. Lo había hecho. Había sobrevivido. Había negociado con los fantasmas y había ganado. Pero el precio todavía estaba por verse y no tenía ni idea de si había sido muy alto. Apreté el trozo de papel en mi mano. Era fino, frágil, pero podía contener la clave de todo. Con manos temblorosas lo desdoblé. La letra era apretada, precisa. No era una explicación larga. Eran solo unas pocas frases, unos pocos puntos clave. Leí la primera línea y un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo a los intrusos me recorrió. Era un conocimiento frío y terrible, una verdad que cambiaba las reglas de todo nuestro mundo. La nota describía cómo se propagaba el hongo. A través de esporas, sí. A través del contacto con fluidos infectados, sí. Eso lo habíamos supuesto. Pero luego venía la parte que me heló la sangre. El hongo no era solo un parásito que se apoderaba de un huésped. Era selectivo. Tenía una preferencia. No buscaba a los sanos y fuertes para luchar contra ellos. No buscaba a los muertos para reanimarlos sin sentido. Buscaba algo intermedio. El hongo silencioso prospera en los sistemas inmunitarios debilitados. Leí en voz baja, las palabras saliendo como un graznido. No infecta para matar, infecta para cultivar. Busca huéspedes vivos con enfermedades preexistentes, fiebres altas, heridas graves. Los moribundos. Se establece en ellos mientras aún están vivos, usándolos como incubadoras. Acelera su muerte pero transforma el proceso. No mueren y luego se levantan. Se transforman mientras mueren. Mi mirada se desvió del papel a través de los pasillos oscuros en dirección a la oficina, hacia el niño. El niño pálido, flaco, con una erupción en la piel. El niño que tosía sin parar, que probablemente tenía fiebre. El niño que habíamos traído a nuestro santuario. No era solo un superviviente enfermo, no era solo un riesgo de contagio. Era el huésped perfecto. Un jardín de infancia para el fin del mundo. De repente la tos del niño ya no sonaba como una enfermedad. Sonaba como el tic-tac de un reloj, una cuenta atrás. Lo habíamos traído dentro, lo habíamos puesto en el corazón de nuestra casa. Y según esta nota, no estábamos protegiendo a un niño enfermo. Estábamos albergando un nido. Estábamos durmiendo junto a la crisálida de un monstruo, esperando a que floreciera en la oscuridad de nuestra ignorancia. El libro de medicina cayó de mi regazo, sus páginas abriéndose en el suelo. Ya no importaba. El diagnóstico que contenía era para un mundo que ya no existía, un mundo de enfermedades con nombres y curas. Nos enfrentábamos a algo nuevo, a una simbiosis de pesadilla, y acabábamos de invitar a su semilla a dormir en la habitación de al lado, envuelta en la chaqueta de Cole, soñando quizá con flores extrañas y brillantes. Me levanté, el papel todavía en mi mano. Tenía que volver, tenía que decírselo a Cole. Teníamos que tomar otra decisión. Una aún más terrible que todas las anteriores. La noche estaba lejos de terminar, y los monstruos no solo estaban fuera, o en las paredes. El monstruo más peligroso de todos podría ser un niño pequeño, durmiendo pacíficamente en un rincón, mientras una nueva y terrible forma de vida crecía silenciosamente en su interior. Mi camino de vuelta a la oficina fue una marcha fúnebre. Cada paso era pesado, cada sombra una acusación. La tienda ya no era una fortaleza, ni una casa encantada. Era un laboratorio. Y nosotros éramos los científicos locos que acababan de poner al conejo infectado en la jaula, sin saber que los barrotes no eran lo suficientemente fuertes para contener lo que estaba por venir. La ignorancia había sido una bendición. El conocimiento era una maldición. Cuando llegué a la puerta de la oficina me detuve. Podía oír al niño toser suavemente mientras dormía. El sonido que antes me había provocado lástima ahora me provocaba un terror primordial. Abrí la puerta y entré. Cole levantó la vista de los monitores, su rostro lleno de preguntas. No dije nada, simplemente le entregué el trozo de papel. Observé cómo su expresión cambiaba mientras leía, cómo la comprensión daba paso a un horror silencioso. Ahora él también lo sabía. Ahora los dos compartíamos esta terrible carga. El niño no era un refugiado, era un paciente cero en potencia, justo en medio de nosotros.
Y la pregunta que flotaba en el aire entre nosotros, no formulada pero gritada, era ensordecedora. ¿Qué hace la humanidad cuando la propia humanidad se convierte en el arma que te va a destruir? ¿Y cómo vives contigo mismo después de tomar esa decisión, sin importar cuál sea? No tenía respuestas, solo tenía miedo. La hoja de papel temblaba en la mano de Cole. La leyó 2 veces, sus labios moviéndose en silencio como si se negara a creer las palabras que veía. Luego levantó la vista y la expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes. No era miedo, no era ira, era una especie de vacío desolador. La mirada de un hombre que se da cuenta de que todas las reglas de la guerra que creía conocer eran erróneas y que el enemigo ya ha ganado de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Entonces susurró. Su voz era un eco en la oficina silenciosa. Cada persona enferma ahí fuera. La esposa de David. No terminó la frase. No era necesario. Ambos estábamos pensando lo mismo. La multitud de suplicantes en nuestra puerta no era solo un problema moral. Eran un campo de minas andante, un campo de cultivo potencial para la plaga. Cada tos, cada fiebre no era un síntoma de una enfermedad común, sino la posible primera etapa de una horrible metamorfosis. Nuestra percepción del mundo exterior cambió en ese instante. Ya no veíamos a refugiados desesperados, veíamos incubadoras, huéspedes, vimos el arma del enemigo, disfrazada de humanidad, rogándonos que la dejáramos entrar en nuestra casa. El horror de la situación era tan absoluto, tan completo, que por un momento me sentí completamente paralizada, ahogándome en la enormidad de ello. Estábamos rodeados no por zombies, sino por bombas de tiempo biológicas. Tenemos que deshacernos de él, dijo Cole. Su voz apenas un murmullo, pero cada palabra era dura como el acero. No miró al niño, miró a la pared como si no pudiera soportar verlo. No podemos arriesgarnos, María. Lo que dice este papel, si es cierto, tenerlo aquí es un suicidio. Es peor que eso, es encender una bengala en la noche más oscura. Sabía que tenía razón. Cada fibra de mi instinto de supervivencia gritaba que tenía razón. Pero entonces miré al rincón, al pequeño bulto envuelto en la chaqueta de Cole. Su pecho subía y bajaba con una respiración superficial. Era un niño asustado y solo. ¿Cómo podíamos tratarlo como un monstruo? ¿Cómo podíamos condenarlo por una enfermedad que no había elegido? Si lo hacíamos, ¿qué nos diferenciaría de los infectados que también mataban sin piedad para asegurar su propia propagación? Era una línea que una vez cruzada no tenía retorno. No, dije la palabra saliendo de mi boca antes de que pudiera pensarla. Fue una reacción visceral. Un último acto de desafío contra la crueldad de este nuevo mundo. No somos asesinos, Cole. No de niños. Me miró, y por primera vez vi una fisura de ira en su calma. ¿Y qué propones? ¿Esperar? ¿Esperar a que florezca como la cosa del congelador y nos mate a todos? ¿O llame a sus amigos? Su lógica era un cuchillo, cortando mi débil defensa moral. En ese momento el niño se movió mientras dormía. Se dio la vuelta y un pequeño murmullo escapó de sus labios. «Mamá», susurró. Una palabra de anhelo tan llena de inocencia y dolor que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Ese único susurro lo cambió todo. Ya no era un concepto, un riesgo, un huésped. Era un niño que extrañaba a su madre. Y esa simple verdad humana era más poderosa que cualquier miedo, que cualquier lógica de supervivencia. Vi el cambio en el rostro de Cole también. La dureza de su mandíbula se suavizó por una fracción de segundo. La ira en sus ojos fue reemplazada por una profunda y vieja tristeza. Él también lo había oído. Y aunque su mente le gritara que el niño era una amenaza, su corazón había escuchado la voz de un hijo perdido. La guerra dentro de él era tan feroz como la que se libraba en mi interior. Estábamos rotos los dos por el peso de esta elección. Hay un lugar, dije, mi mente corriendo buscando una tercera opción, un camino entre el asesinato y el suicidio. La oficina de la farmacia. Es pequeña, tiene paredes de cristal. Podemos ponerlo en cuarentena allí. Podemos observarlo. Desde aquí, a través de las cámaras. Estará seguro y nosotros también. Es un compromiso. Era una solución imperfecta. Un aplazamiento de la terrible decisión. Pero era algo. Era mejor que la oscuridad. Cole lo pensó durante un largo momento, su mirada yendo de mí al niño dormido y luego al trozo de papel sobre la mesa. Finalmente exhaló lentamente, una bocanada de aire que pareció llevarse toda la lucha de su cuerpo. «De acuerdo», dijo en voz baja, «lo haremos a tu manera. Pero si empieza a cambiar, no dudaré, María. Y tú tampoco puedes». Era una promesa y una advertencia. Asentí aceptando el terrible pacto que acabábamos de sellar. Levantamos al niño con un cuidado infinito, como si estuviéramos transportando nitroglicerina. Estaba ardiendo de fiebre, su piel seca y caliente al tacto. Apenas se movió,
perdido en las profundidades de un sueño febril. Llevarlo a través de los pasillos oscuros fue el viaje más largo de mi vida. Cada paso se sentía como una traición, como si lo estuviéramos llevando a una celda en lugar de a un lugar seguro. Pero ¿qué lugar era seguro ya? Preparamos un pequeño lecho para él en el suelo de la oficina de la farmacia, con mantas y una almohada. Le dejamos agua y otra barra de granola para cuando despertara. Luego retrocedimos y cerramos la puerta, el suave clic de la cerradura sonando como el portazo de una prisión. A través del cristal lo vimos, una pequeña figura acurrucada en la oscuridad, iluminada solo por el parpadeo de una luz de emergencia lejana. Nuestro paciente, nuestro prisionero, nuestra bomba de tiempo. Volvimos a la oficina de seguridad en silencio, la distancia entre nosotros ahora llena de una nueva e incómoda tensión. Apuntamos una de las cámaras directamente a la oficina de la farmacia, la imagen del niño durmiendo llenando un monitor entero. Nos sentamos y observamos. La espera comenzó. Cada minuto se arrastraba. Cada tos del niño nos hacía saltar. Estábamos en una vigilia esperando un nacimiento o una muerte, o algo mucho peor. Las horas pasaron. La noche se hizo más profunda. Afuera, la multitud se había calmado, sus hogueras reducidas a brasas parpadeantes. Dentro, el único sonido era el zumbido de los ordenadores y nuestra propia respiración superficial. No hablamos, no había nada que decir. Todas las palabras se habían dicho. Ahora solo quedaba observar y esperar el veredicto que el destino, o este maldito hongo, tenía para nosotros. El aire en la oficina era espeso y pesado con anticipación, y entonces empezó. El niño comenzó a temblar en su sueño. Al principio eran solo pequeños espasmos. Luego se convirtieron en convulsiones violentas que sacudían todo su cuerpo. Cole se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos sobre el escritorio. Yo contuve la respiración, mi mano cubriendo mi boca para ahogar un grito. Estaba sucediendo, justo como decía la nota. La transformación había comenzado y estábamos en primera fila. En la cámara térmica su firma de calor se disparó, pasando del naranja al rojo brillante casi blanco. Estaba ardiendo por dentro. Observamos, horrorizados e impotentes, cómo la erupción de su brazo comenzaba a oscurecerse, pasando de un rojo irritado a un púrpura profundo, casi negro. Y entonces, de las lesiones, pequeños filamentos blancos, finos como el pelo de un ángel, comenzaron a brotar, extendiéndose por su piel como una escarcha viva. No hubo gritos, no hubo gruñidos, solo el horrible y silencioso proceso de una forma de vida consumiendo y transformando a otra. La piel del niño comenzó a adquirir un brillo pálido y enfermizo, una bioluminiscencia antinatural que iluminaba la pequeña oficina desde dentro. Era grotescamente hermoso, una flor de pesadilla que florecía en la carne de un niño. El olor, el familiar aroma dulzón, se filtró por debajo de la puerta, llegando hasta nosotros. Las convulsiones cesaron. El cuerpo del niño quedó flácido, su pecho ya no subía ni bajaba, pero no estaba muerto, no del todo. La luz que emanaba de él se intensificó, y los filamentos fúngicos crecieron más rápido, envolviéndolo en un capullo blanco y brillante. Ya no era un niño, se había convertido en un jardín, un faro, un nido. La incubadora había eclosionado, y el hongo silencioso había dado a luz. Y en el momento en que la luz alcanzó su máximo brillo, un sonido llegó desde el exterior. No era de la tienda, era de la multitud. Gritos, gritos de puro terror. Cole y yo nos miramos, con los ojos muy abiertos por la comprensión, y luego volvimos a los monitores exteriores. La causa de los gritos era clara. Desde todas las direcciones, desde los callejones oscuros y los edificios abandonados estaban llegando. Los infectados, docenas de ellos, pero no se movían al azar. Y no se dirigían hacia la multitud que gritaba. Ignoraban la comida viva y fácil que tenían delante. Todos, sin excepción, se dirigían en una línea recta e inquebrantable hacia nuestra tienda, hacia el HEB, hacia nosotros. La horrible verdad final cayó sobre nosotros como una avalancha, enterrándonos bajo su peso. La transformación, el florecimiento, no era solo un acto de reproducción, era una señal, era un pulso, una llamada, una sirena biológica que solo los infectados podían oír, atrayéndolos a la fuente como polillas a una llama. El niño no había sido solo una incubadora, había sido un faro de reclutamiento. Y nosotros, en nuestro intento de salvar una vida, en nuestro último y desesperado acto de humanidad, lo habíamos encendido. Habíamos activado un faro que acababa de señalar a todos los monstruos de la ciudad exactamente donde estábamos. Observé una pantalla, la del interior, que mostraba el cuerpo del niño, ahora una hermosa y brillante escultura de muerte fúngica. Luego miré las otras pantallas, las del exterior, que mostraban el ejército de muertos vivientes que se acercaba, una marea imparable de hambre atraída por la luz que habíamos permitido que naciera en nuestro hogar.
El asedio no había comenzado con la camioneta de David, estaba comenzando ahora, y nosotros éramos la razón. Cole se había preguntado qué hacer con el niño. Yo elegí ser humana, y al hacerlo, acababa de tocar la campana de la cena para el fin del mundo. La luz que venía de la farmacia era hermosa, aterradora, y los estaba llamando a todos a casa.